Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada de viernes de los futbolistas peruanos en Europa. Por la fecha 11 de la segunda división de Bélgica, el Lommel de Cluj Aguilar le ganó por 3-1 al Royal Excelsior Virton. El lateral nacional estuvo en el banco suplentes por primera vez desde el 1 de octubre, pero no ingresó en todo el partido, ya que su equipo lo estaba ganando fácil con los tantos de Jordan Atta Kadiri, Rafik Belgali y Eric Monginel, por lo que no necesitaban un jugador de corte ofensivo y por eso no ingresó. Con este resultado, el equipo verde y blanco es séptimo con 15 unidades y la próxima fecha recibirán al Beerschot el 6 de noviembre. Pasamos a la jornada 11 de la Primeira Liga de Portugal, donde el Marítimo de Perceliza ganó por la mínima diferencia en su visita al Paços Ferreira. El delantero nacional estuvo en el banco suplentes, pero no ingresó en todo el partido, ya que lo ganaban con cierta comodidad en el primer tiempo con el tanto de Jesús Ramírez, pero en el complemento fueron asediados por los locales y es allí que el peruano no tuvo oportunidad para jugar, ya que necesitaban jugadores defensivos para amarrar el resultado. De esta manera, el equipo verde y rojo obtiene su primera victoria de esta temporada y sale del fondo de la tabla de posiciones, aunque aún están en la zona del descenso con 5 unidades. La próxima fecha recibirán al Famalicão el 6 de noviembre. Por la última fecha de la Copa Ciudad de Ezeiza que se está realizando en la Argentina, la selección peruana sub-17 perdió por 3-0 ante su similar de Ecuador. La tri norteña fue superior en todo momento, buscando el gol desde el primer minuto y también mantuvieron la posesión de la pelota en casi todo el encuentro, por lo que los goles no tardaron en llegar en pies de Emerson Morales, Kenny Arroyo y Allen Obando. Con este resultado, los dirigidos por Víctor Reyes se despiden de la competencia internacional con más pena que gloria, ya que apenas pudieron sumar un punto y quedaron en la última posición del campeonato, haciendo números de espanto con 2 derrotas, un empate, recibiendo 6 anotaciones y donde no pudieron marcar ni un solo gol. Recordemos que esta bicolor viene preparándose de cara al sudamericano a realizarse en Ecuador del 30 de marzo al 23 de abril del 2023, para que luego seamos anfitriones de la Copa del Mundo de la categoría en nuestro país, que se debería desarrollar del 10 de noviembre al 2 de diciembre del próximo año. Ya les avisamos que según el propio presidente Pedro Castillo, respaldó la organización del Mundial Sub-17 en nuestro país ante los problemas presupuestales por parte del gobierno central para seguir con la refacción de los estadios elegidos para esta competición. Y la novela de los puntos restados al Sport Boys del Callao escribe otro capítulo más. Tras la inclusión del cuadro rosado al régimen deportivo excepcional, el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol ordenó la nulidad de las resoluciones que le restaban 8 puntos al equipo rosado. En primera instancia, el conjunto chalaco le bajaron 8 unidades en la tabla acumulada por incumplir algunas obligaciones económicas financieras, decisión que la administración temporal del Boys apeló. El reclamo del club porteño, que sostenía que al ingresar al régimen excepcional la resta de puntos debía anularse, dio el resultado esperado para que pueda mantener lo que el equipo pudo obtener en la cancha. Tras la decisión del Tribunal de Licencias, el equipo chalaco se mantiene con sus 36 puntos en la tabla acumulada, por lo que matemáticamente ya se olvidan del tema del descenso, mandando al Ayacucho Fútbol Club a la revalidación con el Unión Comercio en 2 partidos a jugarse el 6 y el 13 de noviembre. Sin embargo, algunas voces mencionan que esto no sería definitivo. La información la trae el periodista deportivo Gustavo Peralta. Lo que se busca hacer o se ha decidido desde el tribunal es enviar todo a foja cero a la comisión de licencias, que tendrá que reevaluar la sanción, y en el peor de los casos podrían quitar solo 4, ya no 8, porque si analizan el tema, pero toda decisión de nueva quita de puntos o de nueva sanción va a ser valorada teniendo en cuenta que Boys está en el régimen, y bajo ese argumento Boys está blindado. Veremos entonces si este enredo administrativo se resuelve lo más pronto posible
porque no vaya a ser que por tercer año consecutivo en el fútbol peruano el descenso se resuelva en el TAS. En el inicio de la última jornada del torneo clausura de la Liga 1 Betson 2022, el UTC Cajamarca y Universitario de Deportes empataron a 1 en el estadio Eres San Ramón. Los goles marcados fueron en pies de Guillermo Larios y de Joy Arakaki. De esta manera, ambos equipos terminan su participación oficial hasta enero del próximo año, cuando inicie la Liga 1 del 2023. Mientras que el Gavilán Norteño no clasificó a ningún torneo internacional, el equipo crema jugará la próxima Copa Sudamericana desde la fase 1, por lo que se inicia con la renovación de su plantilla, donde se vocea que jugadores como Alberto Quintero, Federico Alonso, Neliño Quina, Luis Urruti, Andy Polo, Rodrigo Vilca y hasta José Carvalho no seguirían en el 2023. Por lo pronto, el goleador de esta tarde para los merengues, Guillermo Larios, jugará en el Alianza Atlético de Sullana, así lo informó el periodista deportivo Gustavo Peralta. Veremos ahora quiénes vienen a reforzar el plantel dirigido por Carlos Companucci, donde se tienen muchos sondeos, pocas certezas y menos dinero. Uno de los puntos que dieron que hablar en la conferencia de prensa del técnico de la selección peruana, Juan Máximo Reynoso, es el motivo por el que no pudo visitar personalmente los entrenamientos de Alianza Lima. El cabezón lo explicó de la siguiente manera. Todos los equipos merecen ser vistos como tal, pero falta Alianza Lima, ¿no? Hemos hablado, hemos intentado ir, pero la intención siempre del cuerpo técnico fue irlos a visitar presencialmente, ver entrenamientos. Ya fue el grueso del cuerpo técnico a ver un partido en Matute, lo hemos visto también de visita en algún momento en Huancayo, parte del cuerpo técnico. Pero bueno, lo otro, a esta edad lo quiero tomar como parte del folclore. Como se recuerda, el propio Juan Reynoso mencionó que tuvo que dejar el club blancaazul, donde había sido formado para fichar por el clásico rival Universitario de Deportes en 1993. Sin embargo, esta disque traición nunca había sido olvidada por sus hinchas, pero ellos son hinchas. A ellos no se les pide pensar racionalmente, pero los directivos de Alianza Lima, que deberían tener la cabeza más fría, que deberían analizar más el tema, ya pasaron casi 30 años y un directivo no olvida esto. En pleno 2022 no tiene sentido seguir manteniendo rencores pasados. Porque este fanatismo desmedido no solo se vio reflejado con la selección peruana, sino también con el señor Martín Escudero, que duró horas como el nuevo entrenador del equipo de voleibol de Alianza Lima, ya que la dirigencia íntima anunció su destitución porque al parecer se filtraron fotos de él con la camiseta de Universitario, aunque en palabras del técnico esto no sería tan cierto. Yo dije que no era hincha más que del Bayern de Múnich, que no me gustaba el fútbol peruano. Y eso fue todo. Y las personas que me apoyaron para entrar, que son la gente que sabe de vóley, que está muy decepcionada también y muy triste a la vez porque es una orden que viene de arriba. A veces el profesionalismo no importa en este país. Este fanatismo desmedido, donde primero veo si eres de los míos y luego veo tu capacidad, no le hace nada bien a nuestra sociedad, porque antes de mirar los colores por los que gustas, debe primar tu trabajo, porque si no, estaremos cerrándole las puertas a buenos profesionales que puedan aportar a la mejora de nuestro balompié. Esperemos que estas medidas ridículas terminen de una buena vez, porque a puertas del 2023, discriminar por el equipo de fútbol es un absurdo total. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!